Buenas noches, Antonio. Mi nombre es Antonella Granizo y yo voy a hablar sobre cómo se formaron los estados nacionales de América Latina. Bueno, primero voy a comenzar con una definición de estado y nación. Según en el texto de Herrera, dice que Garbalia define al Estado como una comunidad humana y un entrenado de relaciones sociales, caracterizadas por reivindicar el monopolio del uso legítimo de la coacción física y simbólica de la dominación de unos individuos sobre otros, dentro de un territorio. Respecto al concepto de nación, sostiene que la mayoría de los investigadores llegaron a la conclusión de que nación es un constructo, una creación o una fabricación de convicciones, solidaridades y fidelidades de las colectividades humanas o de los mismos estados. Por otro lado, Anderson sostiene que la nación es una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Es imaginada porque los miembros de la nación no conocen a todos los otros miembros, pero en su mente hay una imagen de comunidad, de comunión. La nación se imagina que es limitada porque tiene fronteras finitas y se imagina soberana porque dice que nació en una época en que se estaba destruyendo el reino dinástico, jerárquico, divinamente ordenado. Ya. Eh, Además, en los años después de la conquista se crea una constitución cuya misión era económica y que debía finiquitar el terreno solitario que únicamente podía ser llenada con la población anglosajona. Un aspecto importante de las constituciones fue la forma de gobierno, es decir, en la América hispana del siglo XIX se estableció las monárquicas, republicanas y federales. En el régimen republicano fue defendido por muchos criollos después de la independencia. En cambio, en el federalismo, las antiguas provincias se proclamaron estados antes de constituirse en una república federal en 1824. Ya. También, según Herrera, en las nuevas repúblicas latinoamericanas se impuso el constitucionalismo moderno, adoptándose el modelo gaditano de 1812. Además, también nos cuenta sobre cómo, para entender a los estados latinoamericanos, ha sido la organización de una economía integrada y compleja. Por otro lado, según Trust, la década de 1820 dice que fue la construcción inicial de sus estados y naciones en territorios iberoamericanos. Las características de los estados liberales es la reunión de un congreso electivo, la separación de poderes, la existencia de una constitución como norma básica. Y los años subsiguientes a las declaraciones independentistas fueron escenarios de luchas políticas por establecer el control de la soberanía. Ok. Por otro lado, Anderson nos señala sobre esta comunidad criolla. En su texto habla sobre cómo esas comunidades concibieron la idea de nacionalidad y lideraron la independencia. Esto explica en el fortalecimiento del control de Madrid y la difusión de ideas liberalizadoras de la Ilustración. La fuerte exclusión de la corona hacia los criollos es la base que fomenta el movimiento independentista. Al comienzo los criollos disponían de los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Constituían una comunidad colonial y una clase privilegiada. Eran esenciales para la estabilidad del imperio. Sin embargo, no empiezan a aparecer la ideología de los criollos y fueron nacidos como un grupo sociales visibles. En la segunda mitad del siglo XVII se da lugar, no, 18, se dan lugar a las primeras imprentas locales en Hispanoamérica y estos periódicos tenían pluralidad, es decir, escribían con plena conciencia de los provincianos acerca de mundos semejantes al suyo. Esto explica el temprano nacionalismo hispanoamericano. Como conclusión, podemos decir de que la nación se define como un constructo de convicciones de las colectividades humanas. También existieron varias constituciones que fueron las diferentes formas de gobierno que fueron nombradas anteriormente. Los criollos fueron los encargados de crear una ideología independentista gracias a sus intereses económicos y liberales. Además, los criollos también fueron excluidos gracias a la corona. Y aquí se pueden ver las referencias. Gracias.